Vas a conocer la historia más desgarradora del México revolucionario, cuando un coronel federal mató a su propia hija para evitar que se fugara con Emiliano Zapata. Compadre, prepárate porque esta historia te va a partir el alma. Dale like y subscribe en el canal. Te juro que cuando sepas lo que hizo este cabrón, no vas a poder creerlo. Era el año de 1916, y en las tierras ardientes de Morelos el sol caía como plomo derretido sobre los cañaverales que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. La revolución rugía por todo México como un incendio que nadie podía apagar, y en medio de ese desmadre había un hombre que se había convertido en la pesadilla de los poderosos, Emiliano Zapata. En la hacienda San Rafael, el coronel federal Ignacio Mendoza se paseaba por los corredores de su mansión como un rey en su castillo. Este hijo de la chingada había hecho su fortuna vendiendo las tierras de los campesinos a los hacendados azucareros, y ahora vivía como un sultán mientras el pueblo moría de hambre. La hacienda era un paraíso construido sobre la miseria ajena. Los patios estaban adornados con fuentes de cantera rosa, los jardines rebosaban de flores que los peones regaban con el sudor de su frente, y las caballerizas albergaban purasangres que valían más que la vida de 100 familias campesinas. Pero lo que más enorgullecía al coronel Mendoza era su hija María Esperanza, una muchacha de 20 años con ojos como estrellas y cabello negro como la noche de Morelos. La tenía encerrada como a un pájaro de oro, vigilada día y noche, porque sabía que era su único tesoro verdadero en un mundo donde todo se compraba y se vendía. El coronel había construido su imperio sobre los huesos de los desposeídos. Cada mañana llegaban a su despacho campesinos con lágrimas en los ojos, suplicando que no les quitara sus tierras, que no destruyera sus milpas, que tuviera compasión de sus familias. Pero Mendoza los recibía fumando su puro cubano, acariciando su pistola dorada, y les decía con una sonrisa cruel: la ley es la ley, indios mugrosos. O pagan lo que deben o se largan de mis tierras. Sus hombres, federales corruptos y matones a sueldo, se encargaban de hacer cumplir sus órdenes a punta de bayoneta y bala. Los que no podían pagar eran expulsados de sus ejidos ancestrales, y sus tierras pasaban a formar parte del latifundio azucarero más grande del estado. Fue en una de esas tardes sofocantes, cuando el aire parecía espeso como miel, que apareció en el horizonte una figura que haría temblar los cimientos de esa hacienda maldita. Un jinete solitario se acercaba por el camino de tierra roja, montado en un caballo negro que parecía danzar sobre el polvo. El hombre tenía un bigote espeso como cepillo, un sombrero charro que le daba sombra al rostro curtido por el sol y los años de lucha, y una mirada que podía atravesar el alma como un machete bien afilado. Vestía calzón de manta blanca, camisa bordada y un chaleco de cuero que había visto más batallas de las que cualquier hombre debería recordar. Era Emiliano Zapata, de 37 años, y venía a cobrar una deuda que el destino había puesto en sus manos. Los peones de la hacienda se quitaban el sombrero a su paso, susurrando su nombre como una oración. Las mujeres se asomaban por las ventanas de los jacales, con los ojos llenos de lágrimas de esperanza. Los niños lo miraban como si fuera un santo bajado del cielo. Zapata detuvo su caballo frente a la entrada principal de la hacienda. Sus ojos recorrieron los muros blancos, las torres de vigilancia, los jardines que florecían gracias a la sangre de los pobres. Conocía bien esa clase de lugares, fortalezas de la injusticia construidas sobre la tumba de la dignidad campesina. Un viento caliente agitó su zarape, y por un momento pareció que toda la tierra de Morelos contenía la respiración. Había llegado el momento en que la justicia y la tiranía se encontrarían cara a cara, y solo una de ellas saldría viva de ese encuentro. La noticia de la llegada de Zapata se extendió por la hacienda como pólvora encendida. Los peones abandonaron sus herramientas, las mujeres dejaron sus metates, y hasta los niños dejaron de jugar para acercarse al hombre que había venido a liberarlos. Don Anastasio, un campesino de 60 años con las manos destrozadas por el trabajo en los cañaverales, fue el primero en acercarse a Zapata. Sus ojos estaban enrojecidos por las lágrimas que había derramado durante años de humillación. «Jefe Zapata», le dijo con voz quebrada, «este cabrón del coronel Mendoza nos ha quitado todo. Mi familia tenía estas tierras desde que mis bisabuelos las trabajaron con sus propias manos. Teníamos nuestros ejidos, nuestras milpas, nuestros animales. Pero ese hijo de la chingada llegó con papeles firmados por el gobierno, diciendo que ahora todo era suyo». La voz del viejo se iba quebrando con cada palabra,
Nos dijo que si no pagábamos una cantidad que nunca habíamos debido, nos iba a correr a balazos. Mis hijos, jefe, mis hijos tuvieron que irse a trabajar como peones en su propia tierra, ganando centavos por día mientras él se llenaba los bolsillos con el azúcar que ellos mismos cosechaban. Zapata escuchaba en silencio, pero sus ojos se iban encendiendo como brasas. Conocía esa historia, la había escuchado en cada pueblo de Morelos, en cada rincón donde los poderosos habían puesto su garra asesina. Llegó entonces Doña Refugio, una mujer indígena cuyo rostro parecía tallado en obsidiana por el sufrimiento. Traía cargando en sus brazos a un niño desnutrido, con los ojos hundidos y la piel pegada a los huesos. «Mire nada más a mi nieto, jefe Zapata», sollozó la mujer. «Antes teníamos nuestras tierras, cultivábamos nuestro maíz, nuestros frijoles, nuestros quelites. Mis hijas tenían que darles de comer a sus hijos. Pero ese demonio del coronel nos quitó hasta el último metro de tierra. Ahora trabajamos de sol a sol en sus cañaverales, y lo que nos paga no alcanza ni para tortillas». El niño en sus brazos parecía un pajarito moribundo. Zapata lo miró y sintió que la rabia le subía por el pecho como lava de volcán. Había visto demasiados niños así, demasiadas familias destruidas por la avaricia de los hacendados. «Y eso no es lo peor, jefe», continuó la mujer. «El coronel tiene un antojo especial con las muchachas del pueblo. Cuando ve a una que le gusta, manda a sus federales a traérsela a la fuerza. Las que se resisten, ¡ay, jefe!, las que se resisten aparecen tiradas en el monte, con el cuerpo destrozado y el alma arrancada». Zapata apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Su caballo relinchó, como si sintiera la furia que se acumulaba en el pecho de su jinete. Pero la historia más desgarradora vino de boca de Juventino, un muchacho de 17 años con cicatrices en la espalda que hablaban de latigazos recibidos. «Jefe Zapata», dijo con lágrimas corriendo por sus mejillas, «el coronel mató a mi padre por defenderme. Mi jefe trabajaba en los establos de la hacienda, cuidando los caballos de ese maldito. Un día el coronel me vio cargando costales de azúcar y le gustó como yo trabajaba. Me dijo que me iba a llevar a su casa grande, que iba a ser su muchacho especial, punto». El joven se estremeció al recordar, mi padre sabía lo que eso significaba. Había oído las historias de otros muchachos que habían desaparecido en esa casa. Esa noche, mi jefe fue a hablar con el coronel, a suplicarle que me dejara en paz. Y ese hijo de la chingada lo mandó a ahorcar del árbol de mangos que está en el patio principal. Ahí sigue colgado mi padre, jefe. Ahí sigue, porque el coronel dice que es un recordatorio para todos los que se atrevan a desafiarlo. Zapata cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, ya no eran los ojos de un hombre, eran los ojos de la justicia misma, fría y terrible como el filo de un machete. En ese momento, desde una ventana del segundo piso de la hacienda, una muchacha hermosa observaba la escena. Era María Esperanza, la hija del coronel, y por primera vez en su vida estaba viendo lo que su padre realmente era, un monstruo que se alimentaba del dolor ajeno. Esa noche, mientras la hacienda dormía bajo las estrellas de Morelos, Zapata se reunió con sus hombres en el monte cercano. La luna llena iluminaba sus rostros curtidos por la guerra, hombres que habían dejado atrás sus arados para empuñar los fusiles de la libertad. «Muchachos», les dijo Zapata con voz serena pero cargada de determinación, «mañana vamos a ajustar cuentas con ese coronel hijo de la chingada. Pero esta vez no va a ser como otras veces. Este cabrón se ha dedicado a destruir familias, a violar muchachas, a matar padres de familia. Y eso no se perdona ni en esta vida ni en la otra». Sus lugartenientes, hombres de confianza que lo habían seguido por todo Morelos luchando por la tierra y la libertad, escuchaban con atención. Sabían que cuando Zapata hablaba con esa voz, significaba que la justicia iba a caer como rayos sobre los culpables. «El plan es sencillo», continuó Zapata, dibujando en la tierra con una rama. «La hacienda tiene 4 torres de vigilancia y 2 entradas principales. Sus federales son como 40, pero la mitad son borrachos y cobardes que apenas saben disparar. Lo que sí sabemos es que el coronel tiene un tesoro escondido en su despacho, el oro que ha robado a las familias campesinas durante años». Apolonio, su brazo derecho, un hombre de bigotes blancos y mirada de águila, preguntó,
¿Y qué hacemos con la muchacha, jefe? Dicen que el coronel tiene una hija encerrada en la casa grande. Zapata se quedó pensativo por un momento. Había escuchado hablar de María Esperanza, la hija del coronel, una muchacha que nunca había salido de los muros de la hacienda, que no conocía nada del mundo más allá de los jardines regados con sangre campesina. Esa muchacha no tiene la culpa de tener un padre como ese, respondió finalmente. Si se queda quietecita y no se mete, no le vamos a hacer nada. Pero si trata de ayudar a su padre, se va a llevar la misma medicina que él. La madrugada estaba fría cuando los zapatistas comenzaron a moverse hacia la hacienda. Avanzaban como sombras entre los cañaverales, aprovechando que conocían cada sendero, cada arroyo, cada cerro de esas tierras que habían sido de sus ancestros desde tiempos inmemoriales. Zapata iba al frente, montado en su caballo negro, con el machete colgando del cinto y el rifle terciado en la espalda. Sus hombres lo seguían como una manada de lobos siguiendo a su líder, silenciosos y mortales. Cuando llegaron a las proximidades de la hacienda, Zapata dividió a sus hombres en 4 grupos. Cada grupo tenía una misión específica: tomar las torres de vigilancia, controlar las salidas, capturar a los federales y, lo más importante, encontrar al coronel Mendoza para que pagara por todos sus crímenes. Acuérdense, muchachos, les dijo en un susurro que sonó más peligroso que un grito, no queremos que escape ni uno solo de estos cabrones. Y al coronel lo quiero vivo. Ese hijo de la chingada va a pagar por cada lágrima que ha hecho derramar, por cada familia que ha destruido, por cada muchacha que ha deshonrado. El viento nocturno agitó los cañaverales, y por un momento pareció que la misma tierra de Morelos susurraba palabras de venganza. Los zapatistas se dispersaron en la oscuridad, convirtiéndose en instrumentos de la justicia que por fin había llegado a cobrar su deuda. En su habitación, María Esperanza no podía dormir. Algo en el aire le decía que esa noche sería diferente a todas las demás, que el mundo que conocía estaba a punto de cambiar para siempre. Sin saberlo, se asomó por la ventana y vio sombras moviéndose entre los cañaverales, figuras que se acercaban a la hacienda como fantasmas sedientos de justicia. El ataque comenzó con el primer canto del gallo. Los zapatistas cayeron sobre la hacienda como un huracán de fuego y plomo, tomando por sorpresa a los federales que dormían la borrachera de la noche anterior. Las torres de vigilancia cayeron en cuestión de minutos. Los centinelas, acostumbrados a abusar de campesinos indefensos, se encontraron cara a cara con guerreros curtidos en 100 batallas, hombres que sabían usar sus armas como extensiones de su propia alma. Zapata entró por la puerta principal montado en su caballo, con el sombrero echado hacia atrás y los ojos encendidos como brasas. Su presencia llenaba el patio principal como la de un huracán que hubiera tomado forma humana. El coronel Mendoza salió de su despacho en camisa de dormir, con una pistola dorada en la mano y la cara desencajada por el terror. Por primera vez en su vida, el depredador se había convertido en presa. «Emiliano Zapata», gritó con voz quebrada. «¿Qué chingados haces en mi propiedad?» Zapata desmontó lentamente, sin quitarle los ojos de encima. Su sola presencia parecía llenar todo el patio, como si fuera un gigante bajado de las montañas para impartir justicia. «Tu propiedad», respondió con voz serena pero cargada de amenaza, «está construida sobre la sangre de gente inocente. Y yo he venido a cobrarte cada gota». En ese momento, María Esperanza apareció en el balcón del segundo piso. Al ver a Zapata, sintió algo que nunca había experimentado, una mezcla de terror y fascinación, como si estuviera viendo a un dios terrible y hermoso al mismo tiempo. «Esperanza, métete», le gritó su padre. «Este bandido va a matarnos a todos». Pero la muchacha no se movió. Por primera vez en su vida estaba viendo a un hombre que no le tenía miedo a su padre, alguien que había venido a pedir cuentas por todos los horrores que se habían cometido en esa hacienda maldita. Los zapatistas habían rodeado completamente el patio. Apolonio trajo al coronel las escrituras falsas con las que había despojado a las familias campesinas. Otros cargaban costales llenos del oro que había robado durante años. «Coronel hijo de la chingada», dijo Zapata acercándose paso a paso, «estos papeles dicen que eres dueño de tierras que pertenecen a familias que las han trabajado por generaciones. Este oro está manchado con la sangre de niños que han muerto de hambre mientras tú te dabas banquetes». El coronel temblaba como una hoja en el viento. La pistola dorada le temblaba en la mano,
pero no se atrevía a disparar. Sabía que si lo hacía, los zapatistas lo harían pedazos antes de que el eco del disparo se apagara. «Yo tengo derechos», gritó desesperado. «Soy coronel del Ejército Federal. No puedes hacer esto». Zapata soltó una risa que sonó como el rugido de un jaguar. «Los únicos derechos que tienes son los que te da la justicia del pueblo. Y esa justicia dice que mereces morir como el perro que eres». Fue entonces cuando pasó lo impensable. María Esperanza bajó corriendo las escaleras y se interpuso entre Zapata y su padre. Sus ojos, hermosos como estrellas, estaban llenos de lágrimas, pero también de una determinación que sorprendió a todos. «No lo mate», suplicó. «Es mi padre. Es lo único que tengo en el mundo». Zapata la miró con una mezcla de compasión y tristeza. Podía ver en esos ojos que la muchacha no tenía idea de los horrores que su padre había cometido, que había vivido encerrada en una burbuja de lujo construida sobre la miseria ajena. «Muchacha», le dijo con voz suave, «tu padre ha matado niños de hambre, ha violado mujeres inocentes, ha colgado padres de familia por defender a sus hijos. No es el hombre que tú crees que es». María Esperanza se volteó hacia su padre, buscando en sus ojos una negación, una explicación, algo que desmintiera las palabras de Zapata. Pero lo que vio fue la verdad desnuda, la mirada de un hombre culpable que sabía que había llegado la hora de pagar por sus crímenes. El coronel, al ver que su hija había descubierto su verdadera naturaleza, sintió que su mundo se desplomaba. En un arrebato de locura y desesperación, levantó la pistola dorada, pero no apuntó a Zapata. Apuntó a su propia hija. «Si no puede ser mía», rugió como una bestia herida, «no serás de nadie». El disparo resonó en el patio como un trueno. María Esperanza cayó al suelo con los ojos muy abiertos, con una mancha roja extendiéndose por su vestido blanco como el azúcar de los cañaverales. El silencio que siguió fue más terrible que cualquier grito. Hasta los pájaros dejaron de cantar, como si toda la naturaleza estuviera horrorizada por lo que había presenciado. Zapata miró el cuerpo de la muchacha, luego miró al coronel, y en sus ojos se encendió una furia que parecía venir del mismísimo infierno. «Ahora sí», dijo con una voz que helaba la sangre, «vas a conocer lo que es el verdadero sufrimiento». 3 días después, las tierras de la hacienda fueron repartidas entre las familias campesinas. Los niños volvieron a reír en los patios que antes habían sido regados con lágrimas. El árbol donde colgaba el padre de Juventino fue convertido en un memorial para recordar a todos los que habían muerto bajo la tiranía del coronel. Zapata montó en su caballo negro y se alejó por el mismo camino por donde había llegado. Pero antes de partir, se detuvo frente a la tumba de María Esperanza y se quitó el sombrero. «Descansa en paz, muchacha», murmuró. «Tu muerte no será en vano». Y con el lema «Tierra y libertad» resonando en el viento, el caudillo del sur desapareció entre los cañaverales, sabiendo que mientras hubiera injusticia en México, él estaría ahí para cobrar las deudas pendientes. Compadre, haz clic en el video que te aparece aquí al lado, se suscribe en el canal, porque cada semana te traigo historias igual de impactantes sobre Emiliano Zapata y la Revolución Mexicana. Si te gustó esta historia, compártela con tus amigos y déjame en los comentarios qué opinas de lo que hizo ese coronel maldito. Nos vemos en la próxima.